Ay, muchas gracias por venir, por estar. Siempre estar en la Biblioteca Nacional es muy emocionante para mí. No se acostumbren, cada vez que entren, vengan muchas veces y cada vez que entren, dense cuenta que esto es un tesoro nuestro, la Biblioteca Nacional. Yo vine por primera vez ya de grande, de chiquita, como, bueno, mi infancia fue bastante particular, igual que la de todos los argentinos y argentinas que la pasamos en la dictadura, era una visita que no se podía hacer. Así que esto que ustedes están logrando hoy, estar acá en este auditorio donde hubo tantos escritoras y escritores maravillosos, bueno, es también algo muy importante de nuestra democracia, ¿no? Un logro que vamos construyendo entre todos. Así que gracias por estar. Bueno, Paula, y la presentación no queda ahí, porque te cuento que estuvimos haciendo unos talleres previos en donde te estuvimos leyendo, los chicos también leyeron en sus escuelas, pero no sé, Lili, ¿podés venir? ¿Tenés ganas, Guada? Bueno, acá dos bibliotecarias de dos de las escuelas que vinieron te van a leer el poema comunitario que se construyó después de haberte leído. Te leímos un Bueno, montón, hicimos un hoy quieren tejido que de lectura. llore, quieren que Sí, ya por estaba ahí como... supuesto. Ahí está. Miren, se van combinando. Cada una. Bueno, Lili, mi amiga Lili, mi amiga y colega Lili, las dos bibliotecarias. Así que haciéndote este regalo para nosotras, gracias a las chicas que nos dieron este momento. Cuando nos dijeron, así, me latió el corazón. Dije, ah, estoy viva. Bien, así que un honor y un placer. Ahí va. Selva, guerra, ADN, japoneses, identidad, historia, cultura, felicidad, búsqueda, singularidad. Y florecen las diferencias, una búsqueda de relojes en el alma, un camino, felicidad y chocolate. Gente reanimando a otra gente. Manuel es identidad y chocolate es alma. No me voy a caer nunca de mi tela. Me mudé muchas veces, como un caracol. Y en el mismo momento bostezaron los dos. Sale una ola de lágrimas por sus ojos y detrás de la ola un mar entero de llanto y palabras. ¿Qué es el agua? Relojes en el alma. Eso por fin es la felicidad. Preguntas en la oscuridad. Perfume a violetas. Su voz, como ramas perdidas de un árbol, nos susurra un libro de poesía. Ella es de acá. Tiene genes, ADN e identidad de libros que teje, 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 teje y no olvida. El tiempo pasó. ¿Qué es el sol y la lluvia? ¿Por qué? ¿Con cuál nombre te vas a quedar? ¿Hay que buscarla? Yo te atajo si te caes, nos diría Paula Paula Bombara. Bombara. Oh, muchas gracias por una construcción colectiva. Qué bueno, se pusieron a escribir entre todos, eso me encanta. Bueno, podemos empezar con las preguntas también. Sí, me sirvo. Paula, hola, 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 hola. Paula Salvador escribe, Paula Salvador también estuvo en el taller que lo hicimos virtual. A ver, dice, las, las niñas y los niños de primero tienen las preguntas en un papelito porque nos habían ofrecido que sean primero. En preguntar, claro, son los niños más pequeños que te quieren hacer una pregunta por Zoom. Bueno, Muy chiquitos. bueno. No sé cuántos chiquitos. A ver dónde están. ¿Aparecen por ahí? Vení, vení, así te ven, dale.
Hola, primero saluda a Mili. Saludala. Vení, acércate. Ahí está, mira. Hola, Paula, ¿escuchan? Saludala, Paula saludala. Salvador, ¿no? Ahí está. Sí, te escuchamos re bien. Ahí está. Decile la Dale, pregunta a Mili. saludala. Fuerte. A Hola. ver si tienen alguna pregunta. Decile la pregunta Fuerte. fuerte. No, ella no es la uno. Tus historias, Esperen, ¿Se esperen. escuchan? Fuerte. tus historias están inspiradas Bueno, cualquier en cosa. Ah, pues ya te están haciendo. Ah, Fuerte, fuerte. Fuerte. bueno, si no en un ratito lo vemos. No. tus historias están ¿La pueden escribir la pregunta? Bueno, ¿no se escucha? Decile fuerte igual bien otra vez. Fuerte. tus historias están Chan, 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 chan. inspiradas en tu vida. Historias están inspiradas en tu vida. ¿Ves, Pau? Sí, está con su papelito y la pregunta Ahora dale, preparada. decile fuerte. Igual yo lo saludo así, ¿verdad? ¡Hola! Hola. Fuerte. Bueno, no, Vas para juntamos. atrás. ¿Sabés cuál es la pregunta? Le vamos a poner voz a esas voces que acá nos dice. A ver, chicos, corríjanme si es así, ¿eh? Preguntan. ¿Tus historias están inspiradas en la vida real? Bueno, Voy a- más o menos. Siempre hay algo que sí, siempre hay algo que observo y que me sirve. Porque yo pienso la inspiración como uno de los movimientos que hacemos al respirar. Ustedes saben cómo es que respiramos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para respirar? Pulmones, aire, por suerte todavía el aire, ¿no? Se puede usar, no nos piden. Pulmones, ¿y cómo hacemos para que entre el aire? ¿Y cómo se llama ese movimiento cuando hacemos inhalar o inspirar? Inhalar o inspirar. Entonces yo pienso, cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando de que entre aire en nuestros pulmones, que podamos respirar, que podamos seguir viviendo. Y yo creo que con ese aire, ahora, por ejemplo, estamos todas respirando y a la vez está sucediendo acá algo cultural, ¿no es cierto? Estamos comunicándonos a través de la literatura, gracias a la literatura. Entonces, cada vez que estamos caminando y estamos respirando, estamos también tomando algo de nuestra cultura, de nuestra vida de todos los días, estamos observando qué le pasa a otras personas que viven en nuestra misma cuadra, en nuestra misma ciudad, ¿no? Cuando salimos de viaje, estamos conociendo también cada vez que inspiramos. Por eso yo digo que sí, que cada cosa que escribo tiene relación con la vida real, porque mientras escribo respiro y porque cada vez que respiro también estoy absorbiendo lecturas que hago para escribir, estoy recordando cosas que miré, que vi, que observé, que me pasaron. Por eso no directamente siempre, no es que me pasa algo y escribo un cuento, sino que a la hora de escribir se van apareciendo recuerdos y todos los recuerdos tienen que ver con la vida real. Por eso también es tan difícil separar la vida real de la ficción a veces, al menos para mí, incluso cuando escribo fantasías. Fuerte, dale. A ver, hagamos una inspiración. Bueno, capaz que este momento, el día de mañana, dentro de muchos años, quienes de ustedes se dediquen a escribir, tal vez algunos hay por acá, se acuerden de esto y tomen esto como escenario para alguna historia. ¿Por qué no? ¿No? Y después quizás algún libro se aparece con algo que te inspiró acá. Con algo de la biblioteca, claro, de estos encuentros. Y ahí O no- de esto de comunicarnos a través del Zoom con gente de otras provincias, ¿no? Y estar todos juntos Te sientan porque pasan papeles. y a la vez cada uno en su espacio, cada uno en su lugar, ¿no? Eso también nos habla de la identidad. Porque fíjense, yo estaba escuchando cómo los
presentaron a ustedes, a mí. Yo estaba escuchando los lugares de donde ustedes viajaron. No dijeron el nombre de cada uno de ustedes. ¿Qué dijeron? El barrio, la escuela. Eso forma parte de nuestra identidad también, ¿no? Porque, no sé, dicen Bahía Blanca y a mí me toca un poco. Yo nací ahí. Dicen mi barrio, la Paternal, y yo levanto la mano, porque no tiene que ver con nosotros también el lugar donde pasamos todos los días. O dicen el nombre de la escuela donde vamos todos los días un montón de horas, y por supuesto que tiene que ver con nosotros. Entonces esto también, ¿no? Nos estamos juntos, pero hay una parte de nuestra identidad que es nacional, una parte de nuestra identidad al mismo tiempo que es de cada uno de su lugar, ¿no? Y así también podemos ir pensando otras cosas, podemos ir agrupándonos de diferente manera. Por ejemplo, team gatos y team perros, ¿no? O team verano y team invierno. O los que van a la escuela a la mañana, los que van a la escuela a la tarde, ¿no? Y así. Hablando de Team Gatos y Team Perros, ahí es la escuela 20 del Distrito Escolar 19, ¿no es cierto? También de Soldati, a ver, saluden. ¿Está ahí Chicas, Soldati en el Zoom también? Bien. Que Un vinieron, saludo así. vinieron la vez pasada a encontrarse con Mario, otro curso, sí. pero la misma escuela. Uno de mis mejores amigos. Uno de mis mejores amigos. Bueno, vinieron y esta vuelta se quedaron con ganas de venir otra vez. Pero esta vuelta, bueno, ya vinieron con Mario, esta vuelta se conectaron por ahí. Y lo que te querían preguntar también. Ahí te lo pregunta la nena, a ver si se escucha. A ver. Fuerte, ¿eh? Se escucha como vivieran Dos pequeñas gatas japonesas. ¿En qué te inspiraste para escribir Dos pequeñas gatas japonesas, que es la novela que estás leyendo ahora con la maestra? Ahí está. ¿Ustedes escucharon? ¿En qué me inspiré para escribir Dos pequeñas gatas japonesas? Bueno, esa novela tiene una parte que tiene que ver con mi vida personal, con la vida de mi familia, y después mucho invento. Ahí te la muestran, perdón, por pantalla. Esa misma, esa misma. Resulta que yo en el año, nosotros con mi compañero, con mi esposo, en el año 2017, a principios del 2017, decidimos para el Día del Niño regalarles a nuestros hijos un gato a cada uno. Y se iba acercando la fecha y no conseguíamos, ¿no? Buscamos por un montón de hogares, todos de Ciudad de Buenos Aires, y bueno, no encontrábamos. Queríamos que fueran hermanos esos gatos, entonces bueno, era más complicado también. Y llegó el Día del Niño y no teníamos nada. No habíamos comprado ningún regalo, porque el regalo eran los gatos. Entonces les propusimos, iba a ser sorpresa, dejó de ser sorpresa, y les propusimos, bueno, les contamos que ese iba a ser el regalo, que estábamos buscando, que seguramente pronto ya iba a aparecer, porque había una gata que sus gatitos estaban creciendo, entonces era probable que pudiéramos ir a buscarlos. Les propusimos ponerles nombres que pudieran servir para gatas o gatos, porque de última no importaba eso. Y ellos en ese momento estaban leyendo un manga que a muchos de ustedes deben conocer, estaban leyendo Naruto, y empezaron, bueno, nombres de Naruto. Como no se ponían de acuerdo, empezamos a buscar palabras en japonés, palabras que funcionaran como duplas, ¿no? Entonces, bueno, agua, fuego, sal, pimienta, tinta, papel, verano, invierno, árbol y flor, bueno, diferentes pares que pudieran servir. Los buscábamos, escribíamos en castellano, poníamos en el Google la función traducción para que escuchar cómo sonara el nombre, porque vieron que en los animales es importante que si tenés dos, sus nombres sean muy diferentes, que suenen muy distintos para que reconozcan más rápido el nombre. Entonces pensamos, bueno, alguno que sea más con A y otros que sean más con O, y así. Finalmente llegamos a dos nombres, Inku y Kasai, que quienes leyeron Dos pequeñas gatas japonesas seguro pueden encontrarlos, esos nombres, en la dedicatoria, porque es una novela que le dediqué a mis gatos. Inku y Kasai, nombres japoneses
de 2 pequeños gatos, gatas, no sabíamos. Finalmente fueron gatas. Fuimos a esa casa que les contaba antes a buscarlas y me dieron 2 gatitas y yo, así como me las dieron, se las pasé una a cada uno de mis hijos. Y la que agarró mi hija, ya sabíamos que iba a ser Kasai, y la que agarró mi hijo, ya sabíamos que él, su nombre, el que había elegido él, era Inku. Así que ahí quedaron las 2 pequeñas gatas argentinas, de nombre japonés. Y después de que pasó eso, yo en ese momento no estaba escribiendo nada, hacía rato que no escribía nada y un poco preocupada porque no escribía nada hacía rato. Y un día me puse, como que me dispuse a escribir lo que saliera. Yo en general primero armo, como en general aparece un personaje y a partir de esa voz, de ese personaje, empiezo como a armar una historia en mi cabeza primero. No escribo nada, pero voy pensando, hago anotaciones, pero en este caso no tenía nada de nada. Y bueno, inspiré y cuando dejé salir el aire, escribí, sin pensar en nada. Escribí. Y cuando salió esa primera oración, era: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Kimura, sí ya sé, no pega ni con moco. Eso escribí. Y ahí dejé de escribir y dije, ¿quién es Brian Kimura? ¿Por qué tiene nombre japonés? ¿Por qué su nombre de pila es Brian si tiene un apellido japonés? ¿De dónde es el nombre Brian? No tengo idea. Bueno, voy a buscar. A ver, resultó que era un nombre irlandés. Y así empecé a tirar de un hilo, de un hilo, de un hilo, y apareció la historia de 2 pequeñas gatas japonesas. Por un lado estaba el título y por otro lado estuvo esa frase y bueno, y después sucedió la literatura. ¿Podemos hacer la última, una más? Que leyeron, ¿La ¿no? última? Ah, mira, ahí ya hay una mano. Acá hay otros grupos que leyeron. Dale. Sí, A ver, preguntá. permiso, ¿eh? Hola, soy Tiago, de Villa Soldati, Escuela 14. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué estudiaste para bioquímica y militas? ¿Y por qué militas a los derechos humanos? Bueno, estudié bioquímica porque me pasó que en el último año de secundaria em, yo estaba decidida a estudiar letras, en realidad, porque siempre quise ser escritora. Y tuve un profe de literatura que daba unas clases buenísimas, que me dio mucha confianza para preguntarle, para mostrarle algunas de las cosas que tenía escritas. No eran muchas cosas, eran algunos poemas, algún cuento muy, muy cortito, em, para preguntarle qué pensaba él, si creía que yo podía llegar a ser escritora. Y él se tomó unos días y después al final de una clase me acuerdo que me llamó cuando ya había tocado el timbre, ya nos íbamos para el recreo, me dijo, venga, venga, Bombara, venga, venga, que le quiero preguntar algo. Y me dice, ¿usted qué va a estudiar? Y yo le digo, letras, porque quiero ser escritora. Me dice, no, 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 no estudie letras, porque usted estudie lo que estudie, en algún momento va a alargar todo y se va a poner a escribir. Así que aproveche y estudie otra cosa. ¿Qué otra cosa le gusta? Y entonces ahí, a mí que siempre en la primaria la materia que a mí más me gustaba era la matemática. En la secundaria me encantaba biología. Dije, bueno, a mí me gustan las ciencias. Ah, me dijo él, fantástico. Estudie ciencias entonces. Y no deje nunca de leer literatura. Y fue muy convincente, mucho más de cómo yo lo cuento, ¿no? Tenía una voz grave y cómo se movía.
él escribía obras de teatro, tenía algo de actor también, ¿no? Por eso sus clases estaban buenísimas, era como que te hipnotizaba. Y fue como muy seguro en lo que me dijo. A mí me quedó eso, ¿no? Como usted estudie lo que estudie, en algún momento va a largar todo y se va a poner a escribir. Y va a ser escritora. Y fue como, wow, bueno. Entonces, ahí fue que apareció la bioquímica como opción, porque le hice caso. Al principio en mi casa no lo entendieron, mi mamá me dijo, ¿cómo vas a estudiar ciencias si vos querés ser escritora? Fue una de las discusiones más fuertes que tuvimos. eh, pero después cuando yo le conté bien todo lo que me había dicho este profe, Patricio Esteve, se llamaba, em, dijo, tiene una lógica eso también, ¿no? Como abrirse a conocer más cosas. Así que así fue como estudié bioquímica, llegué a la bioquímica. Y la militancia en derechos humanos, dentro y fuera de los organismos, te diría, porque soy colaboradora de abuelas, pero también de hijos, pero también de el equipo de antropología forense. em, Tiene que ver con reconocerme como hija de un desaparecido, de una ex desaparecida y como yo misma, apropiada por el terrorismo de Estado durante la dictadura. Me parece que cuando tenés una historia así, em, no quiero usar el verbo luchar porque creo que hay que usar otro. Trabajar para que esto no le pase a ningún chico ni a ninguna chica más es una responsabilidad. Yo la pasé muy mal cuando era chica y yo no quiero que ustedes la pasen mal. No quiero que ningún niño ni ninguna niña la pase mal. Entonces ese trabajo, que obviamente no es un trabajo que se hace por dinero ni nada que ver, no, no, es un trabajo que tiene que ver con querer construir una realidad mejor y querer que los derechos de las infancias sean respetados por el mundo adulto. Ahora que soy adulta, eh, puedo de una manera como de entre pares, con mis pares adultos también, tratar de que el mundo sea, aunque sea un poquitito mejor para todos ustedes. No, de nada. Bueno, muy bien. Bueno, acá tenés entonces como a los adultos, tercer año, segundo, primer año, séptimo grado, y acá podemos mostrar un segundo los chicos que están ahí en distintas partes en el Zoom, te cuento que está del distrito 13, a ver un jardín. Dice, buen día, somos del GIMBE, Escuela 2 del Distrito Escolar 13. Estamos leyendo Heliodoro ¡Wow! y ahí están. Hola, chicos, mira, ahí los tenés. ¿Están leyendo Heliodoro? Bien. Y quieren quieren hacerte una pregunta a vos, que es, ¿por qué es tan importante la lectura? Voy a leer el mensaje entero, Pau, ¿eh? Dice, ¿por qué es tan importante la lectura en nuestras vidas? ¿Qué tan importante fue en tu vida la lectura? Muchas gracias, te queremos. Con muchas O. Bueno, cuando yo tenía la edad de ustedes, cuando yo estaba en el jardín, yo hice el jardín cada año en un jardín diferente. Cada año me tuve que hacer amigos nuevos, cada año me tuve que acostumbrar a un jardín distinto, a un espacio diferente, desde los 2 años hasta final de sala de 5, ¿no? Eh, Fue una etapa muy complicada, la verdad. No sé si a ustedes les ha pasado de cambiarse de escuela en la primaria o en el jardín, algunos seguramente sí, otros no. Es difícil entrar cada vez a un lugar. Y los libros lo que tienen es que cuando entramos a la lectura, dan mucha tranquilidad, ¿no? Una vez que ya conocemos la historia, es como a ustedes les debe pasar también con algunas películas o con algunas canciones, ¿no? Que vamos conociendo y cada vez es como que las conoces más.
pero siempre pasa lo mismo en un punto, ¿no? Vos ya sabés lo que le va a pasar al personaje, ya sabés cómo va a terminar. Entonces, a mí me pasaba, sobre todo con algunos libros que me gustaban muchísimo, piensen que en esa época no había internet, no había mucha tele ni muchas películas para chicos tampoco, o sea, había que ir a verlas al cine, no estaban en la casa a disposición. Sí había libros y sí había música. Entonces yo tenía mis libros y mi música. En la presentación cuando decían libros y chocolate, yo ahí dije, uy, tendría que haber agregado también los discos. En ese momento eran discos long play, ahora han vuelto los long play. Eran discos grandes, yo tenía el de La Pantera Rosa, tenía uno con canciones de Walt Disney, los de María Elena Walsh, que ya estaban como muy gastados. Eso creo que lo tuvimos que comprar 2 veces, que se rayaban. Bueno, em, a mí me servía mucho para tranquilizarme, leer. Era un refugio. Cuando estaba triste o cuando no entendía por qué pasaban las cosas que me pasaban, iba a mis libros. Y como los conocía, eran un territorio seguro. ¿Se entiende? ¿No? Era un lugar lindo donde estar, aunque las cosas que pasaran ahí a veces fueran complicadas, difíciles para los personajes, para mí estar en los libros, estar ahí adentro, en ese espacio de lectura, siempre era un buen lugar donde estar. Mi mamá me llenaba de libros, porque cuando vio que a mí me hacía bien leer, bueno, cada regalo que me hacían para el cumpleaños o para Navidad eran libros. Eh, Libros y rompecabezas, rompecabezas también me gustaban mucho. Y, y por eso para mí es algo que como a mí me hizo bien, me hizo tan bien, lo recomiendo, ¿no? Porque además te pone, es otro tiempo el de la lectura, ¿no? Te saca de eso que todo tiene que ser rápido, todo tenemos que hacer un montón de cosas, en un poquito de rato hay que hacer, hay que hacer, hay que correr. El libro te dice, no, bueno, para ahora es esta historia, es este otro tiempo. Esto pasa, no sé, en un tiempo muy, muy lejano, en un mundo muy, muy diferente al que estamos, o pasa en algo que podría estar sucediendo a la vuelta de tu casa, pero son otros tiempos. Y eso también yo les recomiendo experimentar. ¿Cómo es vivir, porque uno vive junto con los personajes, esos tiempos más lentos, más lentos? A mí me gusta eso. Eh, Además, pienso que los libros son conversaciones. Yo era una nena que tenía una historia que no podía ser contada tan fácilmente. Entonces, bueno, siempre estaba midiendo qué contar, qué no contar. Con los libros no. Con los libros no tenía nada que medir. Era escuchar, porque leer de algún modo es escuchar, y también preguntar, porque leer de algún modo también es hacerse preguntas. Entonces, era estar en contacto también con otro tipo de naturaleza. A mí siempre me gustó estar afuera, correr, hacer deportes y bueno, de golpe llegué a la ciudad y en la ciudad teníamos que estar más adentro. Entonces, bueno, leer también era un poco seguir estando afuera. Así que bueno, por muchos motivos, pero cada uno creo también eh, que cada uno tiene que encontrar motivos para querer a sus libros. Cada uno tiene que depositar en la lectura aquello que le haga bien y también cada uno tiene derecho a decir, esto no me gusta, esto sí. Me acuerdo una vez en Mar del Plata, un chico me dijo que él no era lector, que no le gustaba leer, que no, ni siquiera había leído el libro por el que me habían invitado, que no le gustaba. Y charlando, me contó que tenía una biblioteca llena de historietas. Y dije, "Ah, pero entonces sos lector". Y no, porque las historietas no son libros, son revistas. Ah, bueno, dije, pero sos un lector especializado, sos un lector de historietas. Y él nunca se había pensado lector. Entonces también tiene que ver con darse el permiso de decir, yo soy un lector especializado en historietas, en mangas, en letras de canciones, en, no sé, lo que quieran, en guiones cinematográficos, en libros de ciencia,
en cuentos, en novelas. Muy bien. Ahí ya hay manos levantadas por ahí también. A ver si llego. ¿Llegás? Mira. Bueno, soy Mai del Sagrado Corazón de Castelar y te quería hacer una pregunta. ¿Cómo haces para desarrollar todos tus personajes y si tenés algún método especial para crear, más o menos? Em, Cada proyecto es diferente. No hay una receta, o al menos yo no la tengo. Tampoco tengo, soy bastante desordenada en realidad. No me puedo hacer, no puedo. Soy desordenada. A veces me pasa esto como con las gatitas, les digo, con la novela de las gatitas, como les contaba antes. Me pasa que estoy pensando algo sin demasiado eh, intención, sin rumbo, digamos, ¿no? Eso también, soy distraída, me gusta caminar Hablando de distraída, Ah, me distraje. bueno. Te gané. Mira, te quería mostrar que te están dejando un cartel ahí atrás Ay, muchas gracias, les y mando saludarlos. un abrazo enorme. Del distrito 3 de la escuela 2. Me encantan esas orejas de gatito. Ahí está, perdón, me distraje, ya que dijiste de distraer, me llevó la distracción. Siga, siga. Bueno, el desarrollo de los personajes sucede. Sí me pasa que cuando empiezo a detectar ciertas características, también empiezo a investigar, ¿no? Cuando no sucede, el caso de las gatas, de dos pequeñas gatas japonesas, es muy particular porque empecé a escribir sin tener ninguna idea de lo que iba a ser ese libro. Pero en la mayoría de los casos sí, eh, me armo como una especie de mapa, si querés, de rumbo. Primero va a pasar esto, después puede pasar esto, después... Sabiendo que cuando me ponga a escribir, en general voy a desobedecer ese rumbo. No me voy a hacer caso a mí misma. Van a pasar otras cosas que solo las puedo saber escribiendo. Eh, Creo que en esto quienes juegan algún deporte me pueden seguir, porque uno puede estar muy bien entrenado, pero entras a la cancha del deporte que sea individual o sea en equipo, y bueno, ahí suceden otras cosas que tienen que ver con tus compañeros de equipo, que tienen que ver con el azar, con los rumbos que va tomando la pelota en el aire, la pelota en el piso, el, no sé, depende del deporte que sea. En la escritura sucede eso también. Uno se pone a escribir y pasan cosas. Eh, Alguien te llama, eh, se te ocurre una idea en el momento, tu personaje de golpe escribís una frase que no tenías pensado y eso te da un montón de ideas, entonces dejas de escribir y dices, ah, no, pará, mira lo que puse acá, tengo que investigar esto. Y paro de escribir la novela y me pongo a investigar eso, ¿no? Entonces, cada proyecto literario es muy particular y es muy diferente. Hay textos que empecé a escribir en un viaje, por ejemplo, porque se me ocurrió fuera de mi casa esa idea, y otros textos que solamente los puedo escribir en mi casa. Em, Hay novelas que escribí enteras en otras casas, no sé, que llegaba a mi casa y ahí no me daban ganas de escribir, pero me iba de mi casa, iba a otro lado y ahí sí. No sé, es también estar un poco a disposición de lo que vaya pasando en ese lugar de la cabeza que no sabemos muy bien cuál es, ¿no? Y que hay una parte racional y otra que no, que es darle lugar a la parte creativa. Eh, y por otro lado, tratar de sostener una estructura, ¿no? Esto de, bueno, intentar llegar al final, porque muchas veces pasa que también arrancás al principio re entusiasmada y cuando empieza a costarte porque no te sale, o porque se te ocurren mil cosas, o porque no sabes qué decisión tomar para seguir, no sabes qué final darle a la novela, te trabas. Y bueno, hay que tratar de que esas trabas sean momentáneas, eh, no sean duraderas, que no te hagan abandonar. Hay que saber lidiar también con eso, con la frustración, eh, con las ganas de largar todo. eh,
hay que ir lidiando poco a poco con todas las emociones que se van presentando. Y Eso- pasan cosas, Paula, por acá atrás pasan cosas. Ah, sí. Buen día, me llamo Luna Milagros y soy de Isidro Casanova. Vengo de la secundaria 34. Ujú. Quería compartir algo que escribí. Te admiro mucho también. Uy, Me bueno. encanta con la pasión que escribís y quería ver qué pensás sobre algo que escribí. Uy, qué valiente. Ya no quiero despertar, porque si despierto no te podré abrazar, no podré tu mano tomar. Sé que a mi lado ya no vas a estar. Sé que en las mañanas no te podré hablar. Yo quería tu vida acompañar. No dejo de en ti pensar. Todo suena tan irreal, me pone tan mal que nuestra historia termine fatal. Ahora estoy tratando de sentirme normal. Te extraño, no hablar contigo me hace daño. Ya casi iba a pasar un año. Todavía recuerdo tu pelo castaño. Todavía te amo y eso me mata. Cada nube que miro, tu cara retrata. Mi corazón a tu recuerdo se ata. Me haces tanta falta. Wow. Muchas gracias por compartirlo. De nada. Creo que tenés que seguir, ¿no? Es una historia que da para seguir. Tenés que seguir. Me Tenés que ir encantaría. siguiendo. Ay, capaz, bueno, vas a encontrar diferentes maneras de seguir, pero vas a seguir. Ok, gracias. No, gracias a vos. Te adoro, Paula. Ah, bueno, y ahora mirá por acá. Permiso. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, tome, caballo. Mateo, de la escuela 14, distrito 19, de Soldati. Ujú. La sombra del jacarandá. Y quería hacer una pregunta, este, que si armaras una escala, ¿cuál es el libro que considerarías indis- indispensable en la colección, en- entender y participar? Ah, uy. ¿Saben qué es la colección Entender y Participar? Es un proyecto en el que estoy trabajando ahora como asesora. La editora de la colección es Laura Leibiker en la editorial Siglo XXI. Y es un proyecto que en realidad tuvo su primera edición en los años 80, apenas recuperada la democracia. Fue creada, la colección llegó a tener como 18, 19 títulos y fue creada por Graciela Montes y Graciela Cabal. Bueno, en la presentación ya les dijeron, ¿no? Graciela Montes para mí es lo más. Es una de mis escritoras favoritas. Lo era cuando yo era chica y siguió siéndolo a medida que crecía. Ella fue la que me recomendó el taller literario donde encontré a mi maestra, Susana Casenave de Rodríguez, y con ella estoy trabajando ahora. Así que imagínense, eh, nada, la felicidad que me da rehacer esta colección y poder tener la posibilidad de trabajar con Graciela. Em, Es muy difícil hacer esa escala porque estamos construyendo la colección nuevamente. La colección en su formato original tenía un orden que tenía que ver con... Por ahí en el Ah, público ahí creo que se está. ¿no? Tenía que ver, ese es uno de los libros originales. ¿Qué números son? Pará que voy con el micrófono porque si no, no se te escucha.
A ver, Es ¿qué el- número? Tiene el 17, el 1, el 4 y el 10. Bueno, el 1 es el de la democracia, ¿verdad? Claro, porque imagínense, salieron en el 86 más o menos, 85, 86, en el 83 había vuelto la democracia y había toda una generación de chicos que no sabían qué era la democracia, no sabían cómo se votaba, no sabían en la dictadura se cierra el Congreso, ¿no? Entonces dejan de estar los poderes democráticos en vigencia en una dictadura. Entonces, había toda una generación de personas a las que las dos Gracielas creyeron que era muy importante explicarles cómo funcionaba el sistema democrático, cómo se votaba, qué significaba el poder ejecutivo, qué significaba el Congreso, cuál era su importancia a la hora de pensar la Constitución nuevamente. En fin, todos temas que hacían a la vida de los ciudadanos de todo el país. Entonces, en el primero se dedicaron a volver a contar qué era la democracia. Y nosotros decidimos que también Laura Leiviker y Carlos Díaz, el gerente editorial, pensaron, bueno, ese tiene que ser el primero también de esta nueva colección. Pero a partir del segundo el orden cambió. Y los libros se van haciendo a medida que los distintos autores, porque ahora es una obra que ya no está escrita solo por Graciela Montes y Graciela Cabal, sino Graciela está acompañada en cada caso por un autor diferente, e incluso hay libros escritos de manera a solas por escritores distintos. Entonces ahora el plan es que sea una colección muy polifónica, es decir, de muchas voces como en la democracia, que tiene que haber muchas voces. Entonces el orden va a ir cambiando, por eso es tan difícil hacer una escala, porque ni siquiera sé cuáles van a ser los temas, porque eso también se va a ir cambiando. A mí me tocó escribir junto con Graciela el número 2, que es sobre la justicia, cómo se hace justicia. Y probablemente en el futuro aporte también algún otro título escrito solo por mí sobre temas nuevos, sobre temas que en ese momento, en la recuperación de la democracia, no eran, para las autoras no eran tan importantes o no se les ocurrieron o prefirieron darle lugar a otros títulos. Bueno, ahora vamos a incorporar nuevas temáticas. Así que no sé cómo responder a tu pregunta. Todo esto es para decir que no sé. Ahí lo tenés atrás. Ah, ahí está. Estuvo muy bueno hacer este libro porque tuve que estudiar, entrevisté a una fiscala, yo no sabía que trabajaban los fiscales, cómo era que funcionaba el Ministerio de Defensa, los ministerios que hacen que son parte de todo el sistema judicial y tampoco había tenido en cuenta, no sé ustedes, pero que una cosa es la justicia, que es una idea abstracta, y otra cosa es el sistema judicial, que es lo que nosotros podemos hacer día a día. Nosotros hablo como el pueblo argentino puede hacer día a día para buscar y lograr justicia, ¿no? A través de ese sistema. Fue muy interesante también partir de un texto escrito por otros, por Graciela Montes, y poder también sumar nuevas cuestiones. Y por supuesto que estuvo buenísimo juntarme con ella, a trabajar aparte. Sí, Buen día, yo soy Alma, Isidro Casanova, la Escuela 34. Nosotros los terceros estuvimos trabajando con el libro de la chica pájaro. sí. En el capítulo 26, mientras Mara estaba en su tela, tararea la canción de Par Mil Divididos. Queríamos preguntarte por qué elegiste esa canción. Y porque Divididos es una de mis bandas favoritas. Soy de una generación que creció con Divididos. Yo llegué a vieron que Divididos es, antes los músicos de Divididos formaban otra banda que se llamaba Sumo y que cuando falleció el cantante se dividieron en dos. Una fue Divididos y otro fue Las Pelotas. Y bueno,
con Divididos, yo seguí escuchando a Divididos y sigo escuchando a Divididos, sigo yendo a verlos cada vez que puedo. Y ahí me parecía que estaba bueno esa canción, la deben haber escuchado la canción, sí. Que estaba bueno para que ella tuviera en la cabeza esa canción y que la bailara en su tela, ¿no? Me gustó esa canción para que ella la bailara. Además, Ricardo Mollo, el cantante, hace muchos temas en colaboración con músicos más jóvenes. No sé si deben conocer, obviamente, pero no sé si saben que colabora con Woz, con Dylan, con un montón de músicos. Y a mí me gusta eso porque yo escucho mucha música y algo que desde la juventud me dije a mí misma fue que nunca iba a decir esto de la música de mi época es mejor, que escuché muchas veces que cuando yo era joven que decían la gente más grande, porque la música de esta época también es mi época y también es mi música. Entonces trato como de escuchar y tratar de entender y me interesan mucho las letras de los autores jóvenes. Entonces, bueno, creo que Ricardo es uno de los músicos que hace esa tarea también de impulsar músicos más jóvenes y me encanta eso. En el caso de La Chica Pájaro también está muy presente Lisandro Aristimuño y ellos tienen una colaboración también alrededor de esa canción y bueno, por todo eso. Buen día, soy Luz de Isidro Casanova y tengo una pregunta. ¿Qué quisiste transmitir cuando escribiste La Chica Pájaro y por qué ese título? En realidad, cuando escribo no es que quiera transmitir algo en particular. Yo escribo porque lo necesito para pensar también, ¿no? Hay cuestiones que no termino de entender por qué suceden y escribir es una manera de entender para mí, de comprender. Una vez una escritora que quiero mucho, que se llama Iris Rivera, me dijo algo, no me lo dijo a mí, pero yo lo escuché como algo que a mí me sirvió un montón escuchar, que es que cuando decís entender es como que te quedás en la parte intelectual nada más, ¿no? Decís, sí, yo te entiendo. Pero cuando decís comprender, es como que lo pasás por tu cuerpo. Decís, voy a intentar ponerme en los pies de esta persona para realmente comprender lo que está pasando. Yo escribo muchas veces para comprender, para pasar por mi cuerpo eso que no entiendo, entonces para intentar comprenderlo. Y en La Chica Pájaro, la violencia contra las mujeres, contra las juventudes, es algo que no quiero que exista. Sé que va a seguir existiendo, pero yo no quiero que exista. Creo que es uno de nuestros grandes problemas, la violencia. Hoy lo vemos como que hay una impunidad total para tratar mal al otro. Si tratas mal al otro es como que no te pasa nada. Eso me parece terrible, porque no está bien tratar mal a la otra persona. No está bien. No es algo que nos haga, no le hace bien al que trata mal y no le hace bien al que recibe la violencia, obviamente. Con La Chica Pájaro yo intenté poner en palabras un montón de sensaciones y de emociones y de enojos que sentía. Si recibís un mensaje, en realidad lo estás recibiendo de vos misma, vos estás extrayendo de la novela algo que a vos te hace bien. Eso es otra de las grandes riquezas para mí de la literatura y de todas las artes, que cada uno interpreta lo que lee y eso que estás leyendo es como si te hablara a vos. Entonces vos recibís de la novela también y quizás lo que recibís no tiene nada que ver o tiene una relación indirecta con lo que quiso el autor contar o que dice ahí, ¿no? Pero vos lo pasás por por tu cuerpo, lo haces carne, digamos, y te pega la novela, te pega en el sentido de que se te pega, se te adhiere a tu vida cotidiana. A mí eso me pasó con una novela que decidí nombrar en el libro, de un escritor
inglés, busquen, no les voy a decir el título, así lo buscan y buscan esa escena, porque en la casa de Leonor hay biblioteca y en esa biblioteca hay un libro que a Mara le sirve, por más que no nos dice nada de lo que cuenta, pero a Mara le sirve ese libro. Yo creo que a veces los libros también nos llevan a tomar decisiones y a movernos, a actuar. Em, pero esas decisiones las toman los lectores, no las tomo yo. Esas decisiones, ese mensaje que vos decís, es un logro tuyo como lectora. Piensen que ustedes como lectores son muchísimo más poderosos que quien escribe. Ustedes tienen el poder de darle la vida a los personajes. Cuando los leen, cuando cierran el libro, este libro está así y Florence está muerta. Yo empiezo a leer a la desobediente y le doy vida a Florence. O sea que es en el momento en que leemos que tenemos el poder de dar vida a esas historias y que tenemos el poder también de cambiar nuestra propia historia. Escuchando, leer otra vez, leer es conversar, leer es escuchar para mí. Entonces es haciendo lugar a eso que el libro te propone. Bueno, estamos entrando como ya en el camino de los últimos minutos del encuentro, pero hay todavía preguntas, ¿no? Por hacer. Hacemos como un ping-pong. Por ahí, mira, Castelar, llegó el micrófono a Castelar. Soy Julie del Colegio Sagrado Corazón de Castelar y te quería preguntar qué fue lo que te impulsó a empezar a escribir. Y yo creo que leer, justamente, leer y pensar en esas historias, ¿no? El efecto que tenían en mí. Y vengo de una familia muy lectora, siempre hubo en mi casa libros a disposición. Eso es re importante, tener en tu casa libros para poder abrir en cualquier momento, darme cuenta que había libros que me decían cosas y libros que no. Entonces esos, bueno, no los leía, obviamente. Y en algún momento en la secundaria empecé como a querer decir mis propias cosas, ¿no? De ver qué me pasaba a mí escribiendo. Empecé cambiando letras de canciones que me gustaban mucho, les cambiaba la letra a ver qué me pasaba. Después me animé como a, bueno, a prescindir de la música hecha por otros, ¿no? Como que eso fue un puente y empecé a escribir lo que me salía. Siempre pasa y me sigue pasando hoy, después de tantos años, que lo primero que hago no me gusta. Eso es algo que me pasa y yo ahora ya me conozco, ya sé que no me va a gustar, que voy a protestar, que me voy a poner insoportable. Y en mi casa me van a decir otra vez y yo voy a decir, no, no, esto es diferente, esta vez es diferente, nunca me va a salir. Voy a hacer toda una cosa así ridícula para un tiempo después decirles, ay, ¿saben que encontré la manera de contar esto? Y todos van a mirar para arriba. Es como algo ya que sucede en mi casa, es así. Mis hijos ahora ya son grandes, tienen 18 y 20, y, y se matan de risa con eso que cada vez me pasa y yo digo que es la primera vez que me pasa. Pero bueno, es que es muy fuerte la sensación de que no vas a poder contar y bueno, después la tenés que pasar y qué sé yo. Y eso en la secundaria me pasaba también, como esa sensación de nunca voy a poder hacerlo. Yo a quienes escriben y disfrutan de la escritura les digo sí, van a poder seguir, van a poder encontrar la manera. Hay que tenerse mucha paciencia. A veces uno tiene más paciencia a los demás que a sí mismo, ¿no? Uno capaz a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, le decís, bueno, no importa, ya te va a salir, qué sé yo, pero cuando te toca a vos querés hacerlo bien de primera y si te sale mal te enojás y qué sé yo. Hay que tenerse mucha paciencia y hay que ser muy perseverante, de vuelta, como con cualquier deporte y con cualquier arte. Hay que perseverar, hay que darse ese espacio de seguir intentando, intentando, intentando. Ya va a salir la coreografía, va a salir la jugada que querés que te salga, va a salir el poema o el cuento. Hay que entrenarse, entrenarse, entrenarse y en algún momento aflojar
y distraerse y ahí empieza a salir. A veces pasa, a veces hay que, o sea, esto es como un estándar, ¿no? Les digo, como un camino. Hay que caminarlo también. Somos del Colegio Sagrado Corazón y te queremos preguntar ¿qué te inspiró a escribir Una casa de secretos? Uy, una casa de secretos. eh, yo estaba, mira, indignada con una noticia. Una casa de secretos es una novela que escribí allá por, no sé, empecé a escribirla, tardé un montón porque no encontraba cómo contarlo, pero em, habré empezado en 2007, ponele, salió en 2011, 2012, pero empecé con muchísimo, muchísimo antes y estaba indignada porque me había enterado, leí en el diario, que una obra de Picasso eh, en el mercado del arte se había comprado por ya no me acuerdo cuántos millones de dólares y que la habían colgado en un despacho de un empresario japonés y que ahora el cuadro estaba ahí. Y yo estaba re indignada porque decía, no, eso tiene que estar en un museo, tiene que, no sé, como, ¿qué es el arte? ¿El arte para qué está? ¿Está también para eso? ¿Qué es el mercado del arte? ¿No? ¿Por qué, no sé, hay pintores que en vida la pasan re mal, no tienen un peso, tienen que trabajar de otras cosas, no se pueden desarrollar como deberían, no pueden pagarse estudios o viajar, que es lo que tendrían que hacer? Y después que están muertos, ese cuadro de golpe vale millones de dólares. ¿Cómo es esto del arte, del mercado del arte? Esa fue mi entrada a esa novela. Después, la novela es otra cosa, ¿no? Pero empecé así. Y como no voy a decir el pintor, porque es una parte importante de la novela, pero como en esa novela hay un pintor, que es uno de mis pintores favoritos, te diría, que he leído sobre su vida un montón, que me he puesto muy mal por cómo la pasó, que creo que fue el que generó mi indignación total cuando me enteré de esto. Bueno, lo hice parte de la trama también. Es una novela de misterios. Es una novela donde el arte es protagonista también, a la par que la familia que recibe esos objetos de arte y que se va enterando de todo lo que significan esos objetos de arte. Lo que reciben, y esto sí les digo porque pasa en la primera página, lo que reciben, no, en la primera página no, pero ya desde el principio, es una casa de muñecas, una casita de muñecas con todos sus mueblecitos, una casita de muñecas muy antigua, que tiene un valor como objeto de arte. Y están como en la disyuntiva de qué hacer con eso. Y no solo eso, sino que en el transcurrir de la novela se dan cuenta que hay algo oculto en esa casa, que tiene también mucho valor, porque conlleva la memoria, no solo la memoria histórica, sino la memoria familiar de esas personas. Es una novela que quiero un montón. Ahora no se comercializa todavía, pero estamos en plan de que salga por otra editorial. Fue premio de SM, pero SM es una editorial que no está más en el país, entonces, bueno, ahora está buscando otra casa editorial. Así que, bueno, estamos ahí viendo las posibilidades de que vuelva a salir. Hola, me llamo Jazmín, soy de Ah, Isidro ya. Casanova. Sí, Soy de Isidro Casanova, de sí. la Escuela 34. Te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez cambiaste el final de algún libro tuyo o alguna vez quisiste cambiar el final de La chica pájaro? Uy, con las chicas, sí, pero no una vez que estuvieron publicados. Em, Hay algo que no les conté que, que tal vez les interesa y es que cuando te aceptan un original en una editorial, empieza otra etapa de la escritura. O sea, hasta ese momento yo escribí sola con mis libros en mi casa, se lo di a leer a mis amigos y corregí, pero siempre sola.
Pero cuando te aceptan un texto en una editorial, empieza el proceso de construir un libro. El libro se construye en equipo. En el libro siempre están también las miradas de otras personas y las lecturas de otras personas, de la persona que edita, de la persona que ilustra, de la persona que diseña el libro, de la persona que corrige, de la persona que está en vínculo con ustedes, es decir, los especialistas, mediadores de lectura. Muchas veces se hacen foros de lectores para ver qué piensan. Con La chica pájaro fue el caso. Hubo un pequeño foro de lectoras para ver si consideraban que esa novela era para jóvenes, porque estaban en la duda de si era o no era para esa colección. Em, entonces el final que yo llevo, que tiene el texto que yo entrego, muchas veces cambia respecto del final del libro, que lo armamos a la luz de ideas de un grupo de personas. En el caso de La chica pájaro, no sé cuántas personas no la leyeron. ¿Quiénes no la leyeron? Bueno, se trata de una novela que es un noviazgo violento. Entonces es una chica que huye de su casa. Y la trama empieza en una esquina cuando ella, esto sucede en el capítulo 1, capítulo 1, ella un auto en el que va con esa persona con la que no quiere estar, se detiene en un semáforo y ella aprovecha el semáforo, se baja del auto y se va corriendo. Bueno, la novela empezaba y terminaba en la misma esquina. Y en la editorial, la editora me dijo, no, no me hagas esto, seguí un poco más. Porque yo quería que tuviera un final súper abierto. Entonces, bueno, seguí un poco más. Y ahí fue que agregué todo lo que sucede después de que ella se despide de Leonor en esa esquina. Así que sí, ese final respecto de lo que yo llevé a la editorial cambió un montón. No me ha pasado de una vez que el libro está publicado querer cambiarle el final. Eso no me ha pasado nunca, porque cuando llevo algo a una editorial lo pensé y lo leí tantas, pero tantas, pero tantas veces que estoy contenta con esos finales que yo llevo. Después sí, ya te digo, si en la edición surgen estas cuestiones, o me acuerdo en otra novela, La cuarta pata, que el capítulo final venía escrita en primera persona toda la novela. Y el capítulo final estaba escrita como en tercera persona, como un epílogo, ¿no? Y así fue que los personajes, bla, bla, bla. Y la editora me dijo, ¿por qué no seguís en primera persona hasta el final? Si venís escribiendo en primera persona, ¿por qué no seguís en... Entonces, bueno, lo pensé y lo charlamos bastante y decidí reescribir. Y en el libro vos lo que lees es todo en primera persona, pero bueno, estuvo ese paso, ¿no? De trabajo en equipo. Ustedes siempre tengan en cuenta eso. Un libro es una construcción en equipo y los lectores son parte del equipo. El sentido del libro en realidad se completa cuando el libro es leído, no antes. Un escritor lo que hace es llevar un texto, algo que todavía no es un libro, porque todavía no entró en conversación con otras personas. Entonces, de un libro ustedes siéntanse parte, ustedes son parte del equipo que construye el libro. El texto está en mi computadora y hasta que yo no lo llevo a la editorial, yo también elijo qué llevar a las editoriales. Hay cosas que escribo que no son para mí, que que se quedan en mi compu. Incluso tengo novelas que he llevado y que los comentarios de los editores o las devoluciones o lo que hemos charlado hacen que yo decida no, que no sea libro, quedármelas y repensarlas, reservarlas para reescribirlas en un futuro, porque me parece que las tengo que contar de otra manera. Hola, soy Jennifer del Hogar Casa de Misericordia y le quería preguntar si en el cuento El maíz y la serpiente usted se
se identifica como la protagonista principal? Sí, la protagonista del mar y la serpiente soy y no soy, porque yo para poder escribir esa novela tomé decisiones literarias que alejan al personaje de lo que me sucedió a mí, y sin embargo usé mi historia para crear ese personaje. O sea, a ese personaje le pasan cosas que me pasaron a mí, pero le pasan de otro modo, ella se las toma de otra manera, a ella le pasa. ¿Quiénes no leyeron El mar y la serpiente? Bueno, El mar y la serpiente trata la historia de una familia atravesada por la dictadura, una familia completamente destrozada por la dictadura, donde un papá desaparece y a la mamá y a la protagonista la secuestran y después a la protagonista la sueltan y a la mamá sigue desaparecida un tiempo y después vuelve. Em, Está contada toda desde la perspectiva de la niña. Y por supuesto es una niña muy pequeña y por supuesto cuando yo escribí la novela era grande. Entonces reconstruir esa voz de niña muy pequeña fue todo un trabajo literario. Fue estudiar a ver cómo es que los niños adquieren el lenguaje, adquirimos todos alguna vez el lenguaje, cómo es que se arman los razonamientos. Bueno, requirió como mucho estudio por un lado y por otro lado mucha experimentación, mucha prueba y error, porque fue mi primera novela. Tardé muchísimos años en escribirla, como 7, mientras trabajaba como bioquímica. Em, pero a esa niña sí le pasan cosas que me pasaron a mí. Lo que pasa que hay otras que no, porque yo quería que esa historia se transformara en mi primera novela y que fuera leída por personas nacidas en democracia. Es un libro que salió en 2005. Las personas nacidas en democracia en aquella época, todas muy jóvenes. Entonces, mi impulso fue llevarla a editoriales que publicaban novelas para jóvenes. Y para que ustedes que nacieron en democracia se hicieran preguntas, a mí se me ocurrió que a la protagonista se le podía olvidar todo lo que había vivido. Entonces que todo el tiempo dijera, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, y entonces empezar a preguntar y la mamá le hiciera preguntas y hubiera muchas preguntas, preguntas, respuestas, preguntas, mucho diálogo. Porque era un poco lo que yo también deseaba, ¿no? Tener mucho diálogo con las siguientes generaciones, poder contar esto que pasó para que no se volviera a repetir, para que ustedes decidieran sostener fuerte y sana la democracia y que no se repitiera esto de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que las infancias y las juventudes no sufrieran nuevamente la violencia, el terrorismo de Estado, digamos, esa violencia que sí sufrió una parte de mi generación. Así que me tomé esas libertades de inventar. Claro, por eso no tiene nombre también, es un poco y un poco. Se parecen algunas cosas a mí y en muchas otras no. Hola, me llamo Joaquín y te quería hacer una pregunta. ¿Cuál o qué fue tu inspiración para escribir La sombra del jacarandá? La sombra del jacarandá, mira, venía queriendo contar un poco cómo trabaja el equipo de antropología forense argentino hacía un montón de tiempo. Y cada vez que iba a la editorial y les decía, yo tengo una historia que quiero escribir, que tiene que ver con este tema, con la restitución de los huesos a los familiares. Mi editora me decía, ahí no sé si es el momento, no sé si es el momento. Hasta que el cumpleaños, digamos, el aniversario redondo de la democracia, que sucedió en 2023, 2022 salió el libro, em, dio ese pie, ese proyecto que se llamó en Editorial Norma Al Gran Pueblo Argentino Democracia, habilitó, hizo el espacio para que existiera un libro como La sombra del jacarandá. La sombra del jacarandá se cuenta una historia que en realidad son 3 historias.
la historia de una familia que tiene un recuerdo acerca de un secuestro, la historia de una familia que está buscando información sobre sus familiares desaparecidos y la historia de los científicos que con su trabajo unen toda la trama. Entonces fui haciendo como un entretejido de esos tres hilos. Em, y y las ganas eran las de contar lo que hace este tesoro de la democracia, que es el equipo argentino de antropología forense. Es una agrupación de científicos que hoy son más de 100 de todas las disciplinas trabajando juntos para resolver casos de forenses, de antropología forense en todo el mundo. Son, por ejemplo, capaz ustedes han leído algo sobre esto, son quienes identificaron a los combatientes de Malvinas que estaban enterrados de manera anónima. Ellos viajaron a Malvinas y trasladaron esos huesos haciendo la compatibilidad con el ADN de sus familias, lograron que cada grupo de huesos se identificara con su familiar y entonces después fueron enterrados nuevamente, pero con sus nombres, sus apellidos, y ahora son lugares donde las familias pueden ir a dejar una flor, pueden ir a dejar un momento de reflexión, pueden ir a dejar una lágrima o una sonrisa. Eso es lo que hace el equipo argentino de antropología forense, unirnos con nuestros seres queridos desaparecidos. Hola, mi nombre es Mirena y sabemos que la editorial Siglo XXI relanza la colección Entender y Participar con tu participación y la de Graciela Montes, editora original del proyecto. ¿Por qué rehacer la colección si nosotros hoy nos formamos en esas ideas de democracia, derechos y justicia? Y porque está bueno seguir pensando, ¿no? La democracia no es algo sólido. Como dice el título de la colección, o sea, democracia, ¿qué es para ustedes? ¿Qué es para ustedes la democracia? Una forma de gobierno, ¿qué más? Libertad, ¿qué más? Tener derechos, ¿qué más? Está bueno lo que están diciendo, me gusta. ¿Qué más? La posibilidad de vestirnos como querramos, ¿no? Poder hablar, una forma de vida, participar, que esté abierto el Congreso, ¿qué más? Expresarnos. Está buenísimo todo esto que dicen. Y yo creo, y no sé qué piensan ustedes, pero estaría bueno pensar juntos que la vamos construyendo día a día. Si nosotros pensamos que es algo que está dado, eh, se puede romper todo esto. En un punto se parece a dar por sentado que si nosotros tiramos unas semillas va a crecer algo, ¿no? Puede que no. O sea, una plantación de lo que sea necesita del cuidado, necesita que cuidemos el medio ambiente, necesita del cuidado sobre esas plantitas que queremos que crezcan, ¿no? Es como cualquier trabajo de cualquier persona, la democracia, es algo que tenemos que hacer entre todos para que suceda. No es algo dado, no es algo que una vez que ya lo tenemos, ya está, no es una cosa. Es algo que se construye a partir de las voluntades de, en este caso, en nuestro país, 40 y pico millones de personas, ¿no? No eso también en la sombra del jacarandá está lo de la reflexión, porque ahí decidí poner una conversación de mi casa, ¿ven? Ahí apareció algo que charlaba con mis hijos. Esto de naturalizar las cosas buenas. En general, sucede que nos quejamos de lo que no funciona. Pero lo que funciona no lo festejamos, no lo valorizamos. Pero esto, por ejemplo, que ustedes estén acá, que cada uno esté peinado como quiera, por ejemplo, o que estén sentados como quieran, eso es parte de la democracia.
Yo tenía que ir a la escuela primaria con vincha, con zapatos de hebilla, con medias hasta la rodilla. Acá hay personas que pueden también contar cómo eran sus escuelas en la dictadura. Eh, por supuesto, cuando salíamos de excursión teníamos que ir todos formaditos, todos en línea. Cuando te sentabas te tenías que sentar derechito, no hablar, no estar con el pelo suelto, tenías que estar con el pelo atado. Bueno, había un montón de reglamentaciones que hacían que no te pudieras expresar. Pero esto que tenemos hoy, que vale tanto, la democracia, que por supuesto se puede perfeccionar, depende de ustedes. Por eso entender y participar se llama así, porque no, la democracia no es solo votar, no es solo quejarse. La democracia es entender y participar también, ¿no? Y a la editorial le pareció que era un buen momento, ya tenemos 40 años de democracia, ya hay varias generaciones nacidas en democracia, de parar un poco y volver a pensar qué es esto de la democracia, cuál es la democracia que queremos, plantear preguntas que ya se hicieron, pero que ahora pueden tener otras respuestas, plantear nuevas problemáticas, volver a revisar la historia. A mí me parece muy oportuno siempre sobre eso que damos por sentado volver, ¿no? Volver a preguntarse. Una vez lo hablaba con un científico muy importante que se llama Alberto Kornblit, con el que escribimos un libro, eh, y hablábamos sobre esto de siempre estar pensando, bueno, hacernos preguntas nuevas, y a veces no, a veces es volver a hacernos las viejas preguntas, a ver qué respondemos hoy, con nuestra historia hoy, con lo que aprendimos, y darnos cuenta si nos falta aprender también. Por eso a mí me parece importantísimo que ustedes también cuenten y digan qué es para ustedes la democracia, porque en definitiva es el sistema que ustedes están construyendo también. Todos lo vamos a disfrutar si el trabajo lo hacemos bien entre todos, digamos, pero todos estamos aportando. Ustedes, si no participan, también están aportando eso, la indiferencia, pero están aportando. Por eso me parece que siempre pensar sobre qué país queremos vivir, qué queremos, qué no queremos, es necesario volver y volver. A veces cansa seguir pensando, porque sí, pensar, reflexionar y lleva su tiempo. Pero me parece que son tiempos bien aprovechados cuando nos sentamos a reflexionar, más si lo logran hacer en grupo, más si todas las voces se animan a aparecer, y podemos escucharnos y podemos realmente pensar en comunidad, pensar en sociedad, para hacer lugar a todas las voces, ¿no? Realmente a todas las voces. Hay un libro para quienes escucharon el encuentro con Mario que se llama justamente Todas las voces. Él lo escribió con un historiador que se llama Federico Lorenz, y es una novela, pero en donde aparecen muchos momentos de la democracia, eh, para festejar también, ¿no? Porque si no parece que todos son quejas, pero la vida en democracia tiene un montonazo de cosas que están buenísimas y que ustedes disfrutan y capaz que ni se dan cuenta que las están disfrutando. Y está bueno pararse un momento y decir, che, estamos acá, estamos charlando de estos libros, estamos juntos. Esto es algo para disfrutar, para festejar. Eh, Hola, mi nombre es Noa Zabaleta de la Escuela Secundaria número 34 y te quería preguntar algo de El mar y las serpientes. ¿Qué siente usted al ver que su libro más destacado es uno que trata sobre la dictadura militar en la Argentina y por qué decidió llamarla El mar y las serpientes? ¿Podemos tener ahí una pausa? Ay, salió re fuerte, perdón. Para dejar intrigas, Ah, bueno. porque preguntas hay un montón más. Pero la escuela, viste que antes hablábamos de lo que tardan en viajar, lo que tardaron en sí, llegar, y la sí. escuela de Castelar
se tiene que ir viajando de nuevo hasta allá, Bueno, hasta el oeste. muchísimas gracias por venir. ¿Ustedes también se tienen que ir? Bueno, seguiremos charlando en otra ocasión. Bueno, no hay que pedir perdón, el tiempo es el tiempo. Soldati, sí, porque en realidad ya son 11:50. Claro, casi que Nos ya nos estamos. recontrapasamos, pero porque las preguntas siguen y siguen. Lili, no sé si tenías algún libro de la biblioteca que querías que, no sé si Paul, los podés firmar. Hola, te tocó venir. Sí, lo voy a pedir. Ah, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Listo. Ay, qué lindo que tengan este libro. Bueno, entonces, a la escuela. No, no. Ah, artista Distrito plástico. escolar. ¿Sos artista plástica? ¿En serio? ¿Hace mucho? No, es que se retrasó. Y además ustedes dejamos que siga igual en la escuela. Pero un par de casos se quedaron. A ustedes. Muchas gracias. ¿Isidro Casanova quiere venir acá o...? Algunos sí, algunos no. Bueno. ¿Te acordás la pregunta, Pau? Más o menos. Era con el mar y la Porque eran dos serpiente. preguntas. Una tenía que ver con el título y otra tenía que ver con lo que siento. ¿Verdad? Sí, era de ¿qué siente usted al ver que su libro más destacado es uno que trata sobre la dictadura militar en la Argentina y por qué decidió llamarla El mar y las serpientes? Bueno, decidí llamarlo El mar y la serpiente porque en realidad decidí honrar todo el tiempo que me llevó a escribirlo. El libro este era una historia en su primera versión que eran 4 cuentos entrelazados. Un cuento se llamaba El mar, otro cuento se llamaba El cielo, otro se llamaba La gata y el cuarto se llamaba La serpiente. Entonces, yo escribo en compu y en mi computadora había una carpeta que se llamaba El mar, el cielo, la gata y la serpiente. A medida que pasaba el tiempo, yo iba probando diferentes maneras de escritura y esos cuentos dejaron de existir, digamos, y se transformó en 3 partes. Ninguna de esas partes tenía esos títulos, pero en la carpeta yo seguía con la carpeta El mar, el cielo, la gata y la serpiente, y los archivos se seguían llamando El mar, el cielo, la gata y la serpiente, versión 1, 2, 3 y así. En un momento mi maestra de taller literario consideró que ya estaba listo como para mostrarlo en alguna editorial. Y me dijo que le parecía que ese título era larguísimo, que tenía que buscar otro título. Algo que para ella me decía, capaz podrías poner en el título algo que tenga que ver con la memoria. O bueno, y yo lo pensé y decidí que no, decidí que bueno, que iba a elegir 2 de los elementos originales y que me iba a quedar con esos 2. Y probé todos, ¿no? Me acuerdo que escribí todas las opciones. El mar y el cielo, el mar y la gata, el mar y la serpiente, el cielo y la gata, el cielo y la serpiente, la gata y la serpiente. Bueno, había varias que me gustaban y después pensé qué significaba para mí. No lo pensé tan ordenado como lo cuento ahora, pero tuvo que ver en la elección del mar y la serpiente eh, las ganas de ser escritora. Yo en ese momento era
bioquímica, estaba encargada del control de calidad de medicamentos y cosméticos en una empresa farmacéutica, pero yo quería ser escritora. Y pensé en esto de la serpiente, de cambiar de piel, ¿no? Que era algo un poco lo que yo buscaba, cambiar de piel. Entonces la serpiente, estaría bueno que estuviera en ese título, pensé. Y después pensé en el mar, en cómo el mar, por un lado te sacude porque te querés meter, querés pasar la ola. A mí me gusta mucho nadar en el mar. Y cuando querés pasar la rompiente, la primera rompiente, la segunda rompiente, en general te tira para atrás, te cuesta, tragas agua, bueno, en fin, tenés que saltar, pero bueno, eventualmente si superás todo eso, llegás al lugar que está bueno para nadar. Em, y un poco eso sentía yo también que era lograr escribir esta novela, ¿no? Pasar por todas esas situaciones. Entonces el mar también estaba bueno que estuviera en el título. Y ahí se armó, porque el cielo y la gata eran como alusiones más directas a mi padre, a mi infancia, pero el mar y la serpiente eran más polisémicos, tenían más significados, se podían interpretar de formas bien distintas, como lo comprobé después, porque después fui a muchos colegios. Piensen que este libro el año que viene cumple 20 años. ¿Ustedes cuántos años tienen? Bueno, fíjense, este libro lleva en el mundo mucho más años que ustedes. Y hubo muchos colegios notaron que hicieron trabajos alrededor de del título, ¿no? De diferentes interpretaciones. Entonces que pensaron, bueno, el mar como el papá, la serpiente como la mamá, pero también pensaron el mar como la democracia, la serpiente como la dictadura. También pensaron el mar como la literatura y la serpiente como la ciencia. También pensaron en las asociaciones que hay en otras culturas entre los mares y las serpientes, en los mitos de las serpientes marinas, en algunas culturas, en fin, da para pensar en un montón de cosas. Así que creo que fue una buena elección. No, no me arrepiento para nada de ese título. Em, Me gustan los títulos. También aprendí un poco a partir del mar y la serpiente, que aprendí un poco de mí misma, que a mí me gustan los libros que en el título te dan alguna pista, pero que realmente entendés por qué se llaman así cuando terminás de leer. Eso me encanta. Por eso también La chica pájaro. Por eso ese título. Cuando, no lo tenía el título de la novela, pero cuando Darío dibuja en una escena, uno de los personajes dibuja y dibuja una chica que parece un pájaro. Dibuja una chica pájaro. Y ahí cuando escribí esa frase dije, ay, acá tengo el título. La chica pájaro es el título. Y después lo tuve que defender en la editorial. No era un título que entró así de una, como El mar y la serpiente. Tuve que justificar por qué. Y como daba lugar a muchas interpretaciones, bueno, pude argumentar por qué quería que se llamara así y bueno, se llamó así. Pero el tema de poner títulos es siempre, le dedicamos en la editorial un momento, ¿no? Porque una cosa es el título de un texto que yo llevo, pero otra cosa es un título de un libro. Es importante que sea un buen título, entonces le dedicamos un tiempo siempre especial a los títulos. Y respecto a las emociones que me provoca el mar y la serpiente, son un montón, porque em, me ha permitido conocer otros países. Viste que se usa mucho esa imagen de que la literatura te lleva de viaje. En mi caso es cierto, en mi caso sucedió. Yo conocí países gracias a libros, gracias a congresos literarios, y el mar y la serpiente ha sido fundamental en eso, en abrirme puertas para participar de diferentes congresos en otros países, diferentes encuentros en ferias del libro de otros países, de otras provincias. Conozco casi todas las capitales de las provincias de nuestro país y en la mayoría de los casos mi primer viaje ha sido por el mar y la serpiente. Yo eso antes de publicar libros no sabía, pero la vida de los escritores en democracia tiene mucho que ver con viajar.
porque si querés conocer a tus lectores, está bueno moverte también y viajar. Y es algo que yo hago, algunos años hago más viajes, otros años hago menos, pero suelo moverme por el país y fuera del país también. Y en parte es gracias al mar y la serpiente. Y, y además me permite seguir reflexionando sobre lo que no quiero que nos vuelva a pasar, que es una dictadura, en ninguna de sus formas, ¿no? Roberto Arlt, un gran escritor nuestro, decía que si vuelve a haber dictaduras no van a ser nunca con la misma forma. Siempre van a encontrar nuevas maneras. La violencia siempre encuentra nuevas formas. Y bueno, seguir leyendo El mar y la serpiente, cada tanto lo releo o releo alguna parte, me permite seguir pensando y seguir haciendo preguntas acerca de cómo hacer para que no nos vuelva a pasar. Cómo hacer para enfrentarnos a la violencia cuando viene por parte del Estado. Cómo hacer para hacer ese enfrentamiento de una manera pacífica y de una manera inteligente y no caer en la desesperación que provoca la violencia, ¿no? Y la violencia muchas veces adopta otras maneras, no es solamente que te persigan, que te secuestren, es también tener hambre, sufrir hambre es violencia, el abandono, que te abandonen es violencia, sentirte desamparado es violencia. Entonces, bueno, desde mi lugar, ¿cómo hacer para seguir planteando estos temas y estas preguntas, aunque sean incómodas, aunque los cansen? eh, Tratar de encontrar nuevas maneras de seguir conversando sobre esto, porque de verdad yo quiero que esta democracia dure muchísimos años. No quiero que ustedes pasen por lo que pasaron mis padres, por esas persecuciones. No quiero que ustedes o sus hijos pasen por lo que pasé yo cuando era chiquita. No, no quiero eso, no lo quiero para nadie más. Para ningún argentino, no lo quiero para el mundo, pero bueno, yo vivo acá. Entonces, mi mayor trabajo es con acá, es con ustedes. Es para ustedes también. Es con los grandes que toman decisiones sobre ustedes también. Por eso El mar y la serpiente, que siga circulando, que siga siendo leído en otras partes del mundo, está publicado en Francia, lo leen en Estados Unidos, lo leen en otros países de Latinoamérica. Nos juntamos muchas veces cuando podemos, por Zoom o presencialmente, a conversar sobre las diferentes formas de violencia que adoptan los estados, con otras personas de otros lugares. Todo eso hace que sigamos pensando cómo mejorar nuestra democracia. Porque, como les decía antes, es una construcción que se hace entre todos y lo que tenemos está lejos de ser perfecto. Entonces, bueno, entre todos también podemos seguir tratando, cada uno desde su pequeño lugar, de mejorarla, ¿no? ¿Sabes, Pau? Te quiero contar un par de comentarios que hay acá en el Zoom. ¿Puede ser? De distintas partes. A la sombra de Jacarandá. Cuánto miedo sembraron esos años de dictadura. Qué importante valorar la democracia y tomar la palabra para Roberto y para tantos. Gracias, Paula. Tu literatura nos abre caminos y crea redes. Hermoso encuentro. Y quedaron un montón de preguntas desde Santa Fe, Álvarez Santa Fe, desde Villaguay, Entre Ríos. Un montonazo de preguntas. Acá hay uno que espolea algo de... No, no voy a decir porque espolea. ¿Por qué Brian es...? No, eso no me diga. Ajá. Acá dicen que aman a Brian y a Decian. Declan. Brian y Declan van a volver en algún momento, voy a escribir Muy de nuevo sobre esos personajes. Bueno, está lleno de mensajes de amor que después te Ay, pasamos. bueno, muchísimas gracias Y a todos. estamos a las 12 no nos queremos ir, pero la panza hace así, ¿no? Ya es hora, quedaron ya también está. preguntas por ahí, pero nos vamos con un fuerte aplauso, ¿o no?
Y ahí vemos que tenés una biblioteca escolar con tu nombre, ¿no? Sí, eso hace poco la inauguramos. Ay, no saben qué emoción que fue eso, aparte. Yo sentía que ya era una vieja decrépita, porque vieron que tenemos esa mala costumbre de pensar que, bueno, cuando una institución pone un nombre o siempre es porque la persona ya está de salida, digamos. Y en este caso, en esta escuela me dijeron que no, que para nada, que la idea era festejar la lectura y bueno, fue un acto hermoso. Así que sí, ya hay una biblioteca escolar Paula Bombara. Y en Bahía Blanca también hay un lugar, hay una escuela, no me acuerdo ahora el número, que también le ha puesto mi nombre. Y también en el sur, en San Martín de los Andes, hay un lugar en una escuela, es un salón de usos múltiples que le han puesto mi nombre. Es rarísimo, Bueno, es rarísimo, pero es un mimo hermoso, sí, muchísimas gracias. Sí. Bueno, y nosotros también te damos un montón de mimos. Soldati, que esto te está apagado. Ah, no. Soldati, que recién se fue, todos los chicos diciendo, déjale un beso a Paula Bombara. Castelar dejaron acá los libros si podías firmárselos para la biblioteca. Bibliotecas con tu nombre, no sé. ¿Cómo la podemos mimar? Y agradecerle porque la verdad, muchas gracias. Son las 12, te quedaste. Y respondiste todo con mucha dulzura. Muchas gracias, Paula. Un abrazo. No, gracias a ustedes por estar y por seguir leyendo.